Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Patri, buenas tardes. Comentando que el mal existe antes de enchufar la cámara, ¿no? Totalmente. Y yo quería hacer el matiz de que, claro, hemos importado ni que hubiese sido nuestra decisión o nuestra elección. Al final, este tipo de crímenes de los que vamos a hablar hoy casi entran sin permiso, no esperan la invitación de nadie, ¿verdad? La globalización, que no tiene filtros, es buena para algunas cosas, pero mala, muy mala para otras, y entre ellas el crimen sin fronteras, ¿verdad? Que cuando hablamos del crimen sin fronteras, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues, a ver, crimen sin fronteras no es un concepto jurídico, es una metáfora del crimen organizado transnacional o lo que antiguamente se llamaba la delincuencia internacional, ¿no? Bueno, si nos ponemos así muy estupendos y vamos a Palermo, a la ONU, nos dice que por crimen organizado transnacional es la organización que se compone al menos por 3 personas, pero que tienen que estar concertadas, jerarquizadas, con reparto de tareas y que cometan delitos graves. Eso es el crimen sin fronteras. La definición por el libro, vaya. Eso es. Y hoy vamos a hablar de esas tipologías delictivas, digamos, que tradicionalmente quizás se asociaban a ciertos territorios, ¿no? o a ciertas culturas, entre comillas, y que ahora ya, pues lo que comentabas, en este mundo tan globalizado que tenemos, los encontramos en todas partes, incluido en España. Claro, son los modus operandi importados y también exportados, y a veces propios, pero mejorados, evolucionados, que, como hablábamos antes, a través de la globalización, pues pasan de un sitio a otro, de un país a otro, en cuestión de horas, de días o de semanas. No hay fronteras para ello. Y España, o mejor dicho, aquí lo he comentado muchas veces, la península ibérica somos un lugar geoestratégico para muchísimas cosas. Y vuelvo a repetir, pese a ser un poco pesado, península ibérica, señores, no olviden, España, Portugal, Andorra y la colonia, territorio de Gibraltar. Y eso hace que para la criminalidad organizada transnacional seamos un punto importantísimo. Cuando hablamos de esos modus operandi, ¿a qué nos referimos exactamente? Es decir, comentabas, ¿importamos nuevas maneras o se importan nuevas maneras de delinquir o es digamos, la operatividad dentro de esa jerarquización, de esa organización? Es todo. Es la nueva operatividad, como decíamos, los modus operandi que van evolucionando. Pero mira, si quieres podemos hablar del secuestro exprés, de los sicarios, de los asaltos en las autopistas, de los allanamientos de domicilio, que es un clásico, pero en este caso con los moradores dentro. Si quieres empezamos por los asaltos a domicilio. Sí, me parece bien. Bueno, esto es un clásico en todos lados. Siempre el caco ha entrado a hurtadillas en un domicilio, claro, y esperaba que no hubiera dentro habitantes, moradores. Pero en estos casos sí. ¿Por qué? Porque de ese modo le meten terror a los vecinos, a los habitantes de la casa y logran que, por ejemplo, si tienen una caja fuerte, le den las claves. Incluso a veces ha ocurrido que, bueno, ya se convertiría en una especie de secuestro. Uno de los asaltantes se va con un miembro de la familia a hacer un recorrido con las tarjetas a través de los cajeros y los otros delincuentes se quedan allí custodiando la familia. A los rehenes, en este caso, ¿no? Para traer el caso a León, en León ha habido en los últimos tiempos bastantes asaltos a chalés del norte de la ciudad, pero siempre sin que hubiera dentro gente, excepto el año pasado que hubo uno que efectivamente, en lo que se llama la carretera de Asturias, ahí aprovecharon que estaban dentro y entraron por lo que estamos comentando, ¿no? Para presionarles, meterles miedo y que se doblegaran a sus peticiones, ¿no? Este tipo de comportamientos al final es verdad que es algo que a lo mejor atribuimos a otros territorios, que tradicionalmente en España no ha sido un problema delictivo grave, ni mucho menos. Tampoco los asaltos en las autopistas. Yo esto casi lo relaciono más, ¿no?, con casi las series policíacas, sí, americanas. Sí. Es verdad, sí, hay cosas que pues se da en España hace ya bastante tiempo, sobre todo por la Costa del Sol y por Cataluña, pero también en la Nacional 6, que nos afecta, recordemos, Madrid, Coruña, ¿no? Y eso consiste en que, bueno, pues los delincuentes van conduciendo, normalmente por una nacional o una autopista, y hacen gestos
a alguien que también conduce y que según su punto de vista son víctimas propiciatorias, por lo que sea un anciano, una mujer que vaya sola, etcétera, etcétera, como que tienen algún problema mecánico y cuando paran en una estación de servicio o en un peaje, pues allí bueno, les asaltan, o por las buenas o por las malas, ¿verdad? Hay otras dos variantes de este delito y es que a veces aprovechan que paran, ¿no? La víctima para en algún sitio, le hacen un pequeño pinchazo en la rueda, al cabo de unos kilómetros se desinfla, paran y llevan a cabo la misma operativa. Y luego hay otro que es más burdo, pero que les está funcionando, y es que se disfrazan de policías. No me digas. Sí, te digo. Eso sería un doble delito, en tal caso, ¿no? Sí, lo que ocurre es que, bueno, compran en un chino de todo a 100 un chaleco, un peto, le ponen ahí, como pueden, la palabra policía y se hacen pasar por policías de paisano con un chaleco puesto. Inicialmente las víctimas se confían y cuando se dan cuenta de que son unos delincuentes, porque la mayor parte de ellos, al ser un delito importado, suelen ser delincuentes extranjeros, ¿no? Pero bueno, para cuando se dan cuenta las víctimas, pues ya les han robado, les han desplumado o les han agredido, ¿no? Y bueno, por supuesto en estas dos tipologías que nos queda por comentar, yo creo que no cabe ninguna duda, pero en estas dos también hablamos en general de delincuentes organizados, que no es de repente uno se levantó una mañana y dijo voy a hoy a asaltar un coche en la Nacional 6, no, estos son infraestructuras, ¿no? O clanes, organizaciones cárteles, es decir, que se dedican a esto. Crimen organizado y en muchos casos transnacional. Operan aquí, pero vienen de fuera, también a veces se van, en el caso de la península ibérica, a Portugal, Francia, es decir, redes criminales absolutamente organizadas. Sí. Claro, y decía, por aclararlo con estas dos tipologías que hemos comentado, porque las dos que nos quedan, los sicarios o los secuestros express, supongo que se entiende que claro, estos sí que tienen que ser necesariamente redes organizadas. Sí, efectivamente. Por ejemplo, ¿qué prefieres, sicarios o secuestros express? Yo prefiero ninguna de las dos, por favor, que sí, ambas queden bien lejos, pero podemos empezar por los sicarios. Las risas son de situación, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, los sicarios. En España nunca fue un delito, digamos, nacional, nunca. Aquí la industria del sicariato se llama así. Bueno, ya hay oficinas de sicarios en España. Entiéndase por oficinas, también es una metáfora, no es una oficina con una puerta a calle, pero se llama así. Es decir, no vamos a decir ahora cómo se puede contratar desde casa un sicario, porque no le damos pistas a los malos y asustaría, pero decir que muchas de esos listados que salen, la mayoría son estafas, pero hay casos reales donde gente que se ofrece para actuar de sicarios. No es broma lo que voy a decir, Patricia, hay tres divisiones de sicarios. Es decir, los sicarios que matan a jornal, asesinos, de primera división, los de segunda división, que serían los rompehuesos, los que mandan a alguien al hospital con una gran paliza, y los de tercera división, los que cobran deudas. Pero, como en el fútbol, los de tercera quieren ascender a segunda y a primera, y cuando uno de estos sicarios no cobra la deuda, pasa a segunda y a alguien le pega una paliza, y si la paliza no funciona, a continuación llega el homicidio, es decir, el asesinato, ¿no? Claro. Podemos poner a modo de ejemplo, pues, por ejemplo, el sicario que intentó asesinar al político Vidal Quadras en el barrio Salamanca, en Madrid, que lo había contratado la mocromafia, pero a su vez la mocromafia se lo había pedido Irán, que ahora, en fin, lo tenemos en los telediarios todos los días. O al famoso abogado Emilio Rodríguez Menéndez, al que, bueno, su mujer contrató a un sicario para que lo asesinara. Y es curioso porque Rodríguez Menéndez, que bueno, ha fallecido de muerte natural hace poco, pero era un abogado famosísimo por los líos en los que se metía, incluso fue el abogado de un sindicato de la policía. Madre mía, es que de verdad que la realidad nunca deja de sorprenderme. Justo. Vamos con la última de estas tipologías, los secuestros express. Pues tampoco era muy habitual en España. En España estábamos habituados tristemente a los secuestros de ETA, que necesitaban una estructura, necesitaban publicidad, y además de pedir un rescate, lo que le interesaba a los terroristas era echar un pulso al Estado. El secuestro express se define por todo lo contrario, tiene que ser rápido, se resuelve en horas o en días, no requiere publicidad, que tampoco naturalmente se entere la policía, no necesitan apenas infraestructura y bueno, nos llegó inicialmente importado de algunos países de Hispanoamérica, aunque también en Europa del Este
se ha practicado el secuestro exprés. Claro, y todos tendremos imágenes en la retina ahora mismo de estas series o películas de ciencia ficción donde se trata de no inmiscuir, como decías, a la policía, que nadie se entere, cobrar cuanto antes ese rescate y si te he visto no me acuerdo, que cada uno continúe con su vida. Tal cual. Tanto en el secuestro exprés como en los sicarios está muy vinculado el narcotráfico, porque la mayor parte de las muertes por sicariato las ejercen o las compran, o mejor dicho, las pagan los cárteles del narcotráfico. Y el secuestro exprés, en la mayoría de los casos también, por rivalidades entre bandas y sobre todo porque no perdonan los vuelcos. El vuelco es que un clan, una banda del narcotráfico, le roba el alijo, es decir, la droga, a otro, y esto entre ellos es imperdonable. Imperdonable, desde luego. Bueno, para nuestra tranquilidad, que se hayan importado este tipo de maneras o delitos, digamos, también ha acarreado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se vean obligados a desarrollar ciertas secciones especiales que se ocupen, ¿no?, de perseguir a estos delincuentes. Efectivamente, sí, y eso en toda España, tanto en León como en cualquier otra ciudad, ¿no?, del país. Pusieron en marcha pues, organismos policiales, tanto la policía como la Guardia Civil, y también organismos de inteligencia, el CITCO, que se deletrea Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Está compuesto por policías, por guardias, tiene aportes también del CNI, de vigilancia aduanera, de prisiones, en fin. Ahí se hace bueno estas cosas que a veces repetimos en la sección, que es que todo es bueno para el convento. Y finalmente también, aunque antes, el agente encubierto. Esto se creó en 1999, empezó a funcionar en el año 2000, pero ahora, con el crimen organizado transnacional, el crimen sin fronteras, los agentes encubiertos tienen mucho más trabajo y se ha potenciado esta unidad de agentes encubiertos del Ministerio del Interior. Madre mía, es que vamos al revés, ¿eh? Desde luego parece que a medida que se van pasando los años deberíamos ser una sociedad en general muchísimo más civilizada y tener más claro, ¿no?, esa diferenciación moral entre el bien y el mal, y de verdad que a mí el mundo no deja de sorprenderme. Ricardo, antes de marcharnos, presentas el libro donde se habla de todo esto en breve, en unos días, ¿no? Sí, el 20 de este mes en la Biblioteca Municipal de la Virgen del Camino, efectivamente. Bueno, como su propio nombre indica, España Negra, Crimen y Castigo es otro número, ¿no? Crimen sin fronteras. Crimen sin fronteras y narcotráfico, porque el narcotráfico es la piedra angular del crimen sin fronteras. Bueno, es una reedición, el libro tiene un par de años y es una reedición. Pues saldrá en la prensa publicado la presentación dentro de unos días. Genial, bueno, pues el día 20 que te acompañen si les apetece, si quieren conocer un poquito más sobre este mundo. Ricardo, un placer como siempre. Nos vemos la siguiente sección, Patri. en unas semanas. Gracias.